Muy bien, entonces hoy queremos compartir una palabra de ánimo, una palabra de fe. Y a pesar de que muchas veces nos vemos, ¿no?, en esos momentos agridulces de la vida, siempre la palabra del Señor nos reconforta. Siempre la palabra del Señor nos reconforta, nos levanta, nos anima, porque para eso es la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia y en verdad, a fin de que todo hombre sea instruido en toda buena obra. Amén. Entonces quiero por favor que me acompañen el día de hoy a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, y vamos a dividirlo en dos partes, versículos del 8 al 11 y luego vamos del 19 al 22, perdón. Hechos capítulo 14 nos dice, miren nomás el título, dice: Pablo es apedreado en Listra. Pablo es apedreado en Listra. Y dice: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacaónica: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Pasamos al versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Ícono, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Ícono y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. En el texto que hemos leído encontramos al apóstol Pablo. Encontramos al apóstol Pablo sanando a un cojo de nacimiento que nunca antes había podido caminar. Luego vemos otra parte de esta narrativa donde nos habla que Pablo fue apedreado, casi lo matan. Pero Pablo se levantó a hacer lo que tenía que hacer y a exhortar a los hermanos de la ciudad, a decirles: permanezcan en la fe, permanezcan en la fe. Y esa es la palabra para el día de hoy. La palabra para el día de hoy es permanezcamos, o permanece en la fe, permanece en la fe. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por darme la oportunidad de poder traer tu palabra el día de hoy. Padre, que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, hablando a cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes, Padre amado, cuánto, Señor, cuánto anhelamos, Señor, recibir una palabra que nos anime, Señor. Una palabra, Señor, que sea efectiva en nuestro corazón, Padre amado, por lo que todos estemos pasando. Una palabra que sea de edificación para tu iglesia, Señor, y para gloria tuya. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos, Señor. Amén. Amén. Hay varias cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí. Si vamos primero al versículo 11, en el versículo 11 nos dice: esta gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua
licaónica, dioses bajo semejanza de hombre han descendido. Y luego si miramos el versículo 19, nos está diciendo que vinieron unos judíos, ¿no? Vinieron unos judíos de Antioquía y de Ícono y persuadieron a la multitud para apedrear a Pablo. Vemos entonces algo bien importante aquí. Podemos ver primeramente personas muy gozosas, muy alegres por lo que Pablo había hecho, ¿cierto? Se alegraron, se gozaron de ver que ese hombre nunca había caminado, pero Pablo, a través del Espíritu Santo de Dios, el poder que el Espíritu Santo de Dios le había dado, ese hombre se levantó y caminó. Hay algo bien importante aquí, y es que todos cambian, todas las personas cambian, todas las personas cambiamos menos Dios, menos Dios. Podemos ver personas que en el inicio estaban gozosas por lo que había sucedido, alegres por lo que había pasado, se gozaban. ¿Y quién más? Si alguien se levanta de una enfermedad, obviamente uno se va a gozar, ¿cierto? Estaban gozosos, pero después, ¿qué pasó? Después esas mismas personas que estaban gozosas porque había un hombre que había sido sanado, esas mismas personas apedrearon a Pablo casi hasta la muerte. Se dejaron persuadir para apedrearlo. Cada uno de nosotros tenemos que saber y reconocer que las personas en algún momento pueden cambiar, nos pueden abandonar, nos pueden dar la espalda, nos pueden traicionar. En algún momento esas personas que consideramos amigas o cercanas a nosotros, esas personas en algún momento nos dan la espalda y nos dejan solos. Por eso nuestra confianza tiene que estar plenamente en nuestro Señor, que es el único que no cambia, el que es inmutable. El Señor en Lamentaciones 5:19 nos dice: mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación, porque es inmutable, Él no cambia, y es en el único en que debemos depositar nuestra confianza. A veces decimos, tenemos nuestro amigo, nuestra amiga, nuestro compañero, nuestro confidente, pero ese en algún momento nos traiciona. Ese en algún momento nos da la espalda. Es más, aún en nuestra propia familia, sufrimos esas decepciones. Esos que en el versículo 19 nos dicen: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Ícono que persuadieron a la multitud. O sea, fue persuadir ellos mismos, aunque la palabra aquí no lo está diciendo, pero ¿quién nos pudo haber persuadido a ellos? Primeramente, el enemigo. Se dejaron persuadir primero por el enemigo, porque eso es lo que hace el enemigo. Primero entra, ¿no? Quizás la envidia, quizás los celos, porque Pablo había sanado a través del Espíritu Santo de Dios, ese poder, esa fuerza que el Espíritu Santo de Dios da para sanar a esa persona. En lugar de unirse para que el ministerio creciera, eso lo que hicieron fue antes apedrearlo casi hasta la muerte. Y eso es lo que pasa muchas veces. Pasa muchas veces que en lugar de alegrarnos porque otros se levantan en ministerio, otros se levantan a proclamar el evangelio, lo que hacemos es, por el contrario, hundirlos. Quizás por envidia, quizás por eso. Pero tenemos nuestra confianza, siempre tiene que estar en el Señor. Siempre nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor, porque del momento menos esperado todo puede cambiar. Ya nos pasó, a todo el mundo nos pasó. Algo sucedió y todo cambió. Y de hecho, en este momento estamos viviendo las consecuencias de ese cambio. Pero tenemos que estar, siempre tenemos que estar allí como a la perspectiva, ¿no?, de los momentos en que van a cambiar. Hasta ahora todavía hay muchas cosas que son inciertas. Pero todo el mundo va a querer sacar su mejor porción para beneficio propio. Todo el mundo quiere sacar su mejor porción para el beneficio propio.
Pero, amados, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que Dios siempre va a permanecer. Por más que las circunstancias de cada uno cambien, por más que las circunstancias del mundo cambien, siempre el Señor es el que va a permanecer. Nuestro Dios es poder, nuestro Dios vive, nuestro Dios reina, nuestro Dios permanece por la eternidad. Amén. ¿Quién le da un amén a esta palabra? Amén. Recordemos siempre, mas Jehová permanecerá para siempre y su trono de generación en generación. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, mis amados hermanos, y es que Satanás siempre va a apedrear a aquellos que son útiles para el reino de Dios. Siempre le va a tirar piedra a los que son útiles para el reino de Dios. Dice en el versículo 19 que esos judíos, los judíos, habiendo persuadido a Pablo, le arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaban muertos. Querían era matarlo, o sea, le dieron tan duro con las piedras que lo que querían era matarlo. Querían matarlo. Nosotros tenemos que saber que Satanás, igualmente en nuestra vida, cuando estamos sirviendo al reino de Dios, cuando queremos acercarnos aún más a Dios, es cuando Satanás más oposición va a hacer. Pero hermano, no tenga miedo. No le tenga miedo a la oposición de Satanás. Por el contrario, lo que él quiere es que nos quedemos estáticos, que no nos levantemos a proclamar el evangelio, que no nos levantemos a hablarle a otros, que no nos levantemos a hacer su obra. Eso es lo que quiere Satanás, siempre frenarnos, porque cuando nos quedamos quieticos, cuando nos quedamos allí como en stand-by, para él estamos jugando a su misma posición. Nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que hacer algo. Y lo peor que le podemos hacer al enemigo es levantarnos y proclamar la grandeza del Señor y alabar su nombre. Así es. En la alabanza es donde vencemos al enemigo. En la alabanza es cuando suceden los mayores milagros. Cuando hayan cosas que vengan a querer pararnos, a querer frenar nuestro avance con el Señor, es cuando más nos tenemos que levantar en alabanza. Amados, nunca se deje persuadir por el enemigo. Nunca deje que el enemigo, a través de las situaciones que nosotros vivamos, digamos, no, pero es que, qué desánimo. No, pero es que no me siento con el ánimo como de levantarme. No, antes por el contrario. Cuando vengan situaciones es cuando más tenemos que levantarnos a alabar al Señor. A menos que estemos en pecado, porque el pecado sí es lo que aleja. Lo único que nos aleja del Señor es el pecado. Lo demás, las circunstancias, las situaciones, las tribulaciones, todo lo que haya en nosotros o alrededor de nosotros, antes por el contrario nos tenemos que levantar a proclamar, a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes con mayor, como diríamos, ¿no? Con mayor entrega, con más fuerza. Antes pedirle aún con más entereza al Espíritu Santo de Dios que nos utilice cada día más. Porque ahí es donde nosotros derrotamos al enemigo. Cuando nosotros no hacemos nada, el enemigo obviamente está ahí. Bueno, le estamos jugando al lado al enemigo. Se queda allí. Bueno, este lo tengo. Está yendo a la iglesia, pero dejémoslo ahí. No está haciendo nada. Este no está compartiendo. Este no está haciendo nada. Este no está trabajando con la familia. Este no comparte a nadie. Este no hace nada. Este no lee la palabra. Este no alaba. O sea, que dejémoslo ahí quietico, que no pasa nada. Por el contrario, nos tenemos que levantar. Tenemos que levantar. Cuando estemos siendo de bendición en nuestra familia, el enemigo persuadirá a las personas para lanzarnos piedras de desánimo. Más aún en nuestra familia. Porque los primeros discípulos no son los de afuera. Los primeros discípulos son los de la casa.
Son los que primero tenemos que evangelizar, son los que primero tenemos que enseñarles la palabra del Señor. Nuestros mejores discípulos son nuestros hijos. Y si no tenemos hijos, bueno, los familiares están alrededor. Tienen que ser nuestros mejores discípulos. Prepararlos a ellos para que ellos salgan a compartir la palabra de Dios. Para que ellos reciban. Esos son nuestros primeros discípulos. Muchas veces nos enfocamos en la gente de afuera, y los de afuera porque son los que nosotros queremos, ¿no? Para que todo el mundo diga, no, mire cómo está trabajando de harto para el reino de Dios. ¿Y los de adentro qué? ¿Los de la casa dónde están? ¿Dónde están recibiendo los hijos? ¿Dónde se están formando los hijos? En la casa. Ellos son los primeros que tienen que recibir. Ellos son los primeros que nosotros tenemos que formar como discípulos. Muchas veces recibiremos piedras de burla, muchas veces recibiremos palabras de menosprecio. Pero esas piedras, cuando sintamos esas piedras llegar a nosotros, antes nosotros nos tenemos que levantar para que nuestra propia familia sea de bendición para otros. Amados, nuestra familia es la primera que tiene que recibir. Y como centro, como núcleo familiar, tenemos que entender que el enemigo también nos va a atacar. Si no nos ataca por la salud, nos va a atacar por cualquier situación con nuestros hijos, sino por el área financiera, sino por el área laboral, por cualquiera de las áreas. Pero el enemigo nos va a atacar de alguna manera y tenemos que estar preparados. Preparados, levantándonos en alabanza, en adoración y en proclamar la palabra de Dios. En proclamar la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que el enemigo persuade solamente a la gente que está afuera, pero también hay que tener cuidado con algo. El enemigo también persuade a personas que están dentro de nuestra familia. Muchas veces los mismos de nuestra familia, sean padres, sean hijos, sea quien sea, muchas veces se ponen en contra de nosotros mismos. En especial cuando se enamoran. O sea, como que quiere convencer. En especial cuando se enamoran. Cuando se enamoran, muchas veces toman el lado de la persona que acaban de conocer y empiezan a atacar al papá, a la mamá, empiezan a atacar a los de adentro, a la casa. ¿Por qué? Porque hay alguien que les cambió su mentalidad. Hay alguien, por eso dice la palabra del Señor, que el corazón es engañoso. El corazón es engañoso y muchas veces pensamos que hemos criado a nuestros hijos de una manera, pero nunca podemos dejar de pensar que en algún momento ellos se van a dejar intimidar, persuadir, convencer por otra persona que los va a poner en contra nuestra. Eso tenemos que ponerlo en claro también, porque tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados para eso, que muchas veces, así como nosotros discipulamos a los que están adentro, también el enemigo va a utilizar las mismas personas de adentro, de la casa, para ponerlas en contra nuestra. Sea quien sea, sean los hijos contra los padres contra los hijos, hermanos contra hermanos, como sea, pero también tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que tener bien en claro algo, que cuando lleguen esos ataques, sabremos que nadie, amados, nadie le tira piedra a un árbol que no da fruto. Nadie le tira piedra a un árbol que no da fruto. Si no recordemos cuando estábamos en nuestros países, veíamos un palo de mango, un palo de aguacate y que, ay, mira, ahí hay mangos, ahí hay aguacate, y cogíamos un palo, una piedra, lo que fuera, y tiramos para que cayeran los frutos, ¿cierto? Pero si lo veíamos que no tenía nada, pasamos derecho, ahí no hay nada, pasamos derecho. Nadie, el enemigo no le tira piedra a un árbol que no da fruto. Si usted está pasando por situaciones, por tribulaciones, esté convencido de dos cosas. Pueden ser dos cosas. Una, o que no estamos haciendo las cosas en obediencia al Señor, o nos están llegando las pruebas y las tribulaciones porque le estamos siendo útiles al reino de Dios.
porque le estamos siendo útiles al reino de Dios. Pero hay algo bien importante, amados, que a pesar de que recibamos piedras, tenemos que hacer como Pablo, levantarnos y hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Vamos a la palabra, al versículo 20 dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Mire lo que está diciendo, se levantó. ¿Quién se levantó? Pablo. Y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Ícono y a Antioquía. Mire, el apóstol Pablo ni siquiera se había recuperado. Dice, ¿cuál fue la fortaleza del apóstol Pablo? Estar rodeado de los hermanos. Por eso nosotros nunca nos podemos alejar de los hermanos en la fe. Por eso la casa del Señor es una casa donde nosotros tenemos que venir y rodearnos del amor, rodearnos del calor, rodearnos de todos los hermanos. Que muchas veces muchos de nosotros no sabemos qué puede estar pasando un hermano, pero con el testimonio, pero con la palabra que compartimos, pero solamente el hecho de estar rodeados en un calor de hogar, podemos ser fortalecidos. Podemos ser fortalecidos. Y muchas veces pensamos, ay, estoy pasando por esta situación, más bien no voy. Estamos pasando por esta situación, ay, más bien no alabo. Estoy pasando por esta situación, ay, más bien no leo la palabra. No, por el contrario, nos tenemos que levantar, tenemos que hacer una acción. Y esa acción nos la muestra el apóstol Pablo aquí. Levantarnos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, a pesar de. Dice que Pablo estaba casi medio muerto, pero a pesar de eso, se levantó y fue a hacer lo que el Señor le mandó a hacer. A anunciar el evangelio. Dice que anunció el evangelio a aquella ciudad y después trajo mucho fruto. ¿Cuál fue ese fruto? Que dejó muchos discípulos. Dejó muchos discípulos. A pesar de que estaba apedreado, a pesar de que estaba en una situación que quizás pudo haber perdido su vida, no dejó de hacer lo que tenía que hacer. Y es seguir trabajando para el reino de Dios. Queramos o no queramos, vivimos para el Señor. Queramos o no queramos, lo entendamos o no lo entendamos, vivimos para el Señor. Trabajamos para el Señor y morimos también para el Señor. Porque si vivimos para Él, es por Él. Pero si morimos, el morir es ganancia. El morir es ganancia para Él. El morir es ganancia para el Señor. Dice que podemos ver que después de que Pablo fue apedreado, cuando él siguió cumpliendo su llamado, hubo un gran fruto para el reino de Dios. Y ese gran fruto fue que hubo muchas personas que vinieron y fueron discípulos para el Señor. Podemos ver que cuando el enemigo más ataca, más quiere desanimarnos y más quiere frenarnos. Hoy te digo, amado hermano, que no importan las circunstancias, no importa por lo que estés pasando, no importa las tristezas, no importa las situaciones que estén pasando, los infortunios, no importa la situación con tu familia, con el trabajo, con la salud, con lo que sea, no importa. Dios tiene un plan soberano para cada uno de nosotros. Y a pesar de que muchas veces no entendamos por qué el enemigo nos lanza esas piedras, simplemente tenemos que hacer como dice Pablo: permanezcamos en la fe. Permanezcamos en la fe. Miren lo que pasó en el versículo 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Está confirmando los ánimos, los está animando. Dice, y exhortándoles. Exhortar no es que, ay, estamos hablando, no, suavecito, no, tampoco es el regaño, pero sí es un llamado de atención. La exhortación es hablar seriamente y decirles que permanecieran en la fe. A eso los estaba llamando Pablo. A eso los estaba exhortando.
Y miren lo que dice más abajo, dice, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Nosotros no quisiéramos pasar por situaciones, porque ¿quién quiere pasar por situaciones? Nadie. Todos queremos vivir tranquilamente, tranquila y reposadamente. Pero el apóstol Pablo está diciendo aquí, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quiénes van a entrar al reino de Dios? ¿Quiénes quieren entrar al reino de Dios? Tú y yo, que nos hemos arrepentido y queremos venir a entrar por esa puerta estrecha. Muchos querrán entrar, pero muchos no podrán hacerlo. A pesar de que digan, yo soy muy buena persona, pero no podrán hacerlo. Porque el Señor dijo, la puerta es ancha para perdición y la puerta angosta para los que quieren entrar al reino de los cielos. Muchos querrán entrar, pero no podrán hacerlo. Porque el que no puede entrar, como dice la palabra del Señor, no puede entrar el que fornica, no puede entrar el que está adulterando, no puede entrar el mentiroso, no puede entrar el falso, no puede entrar el ladrón. No pueden entrar los homosexuales, los afeminados, esos no podrán entrar, a menos que se arrepientan. A menos que se arrepientan. Es necesario que a través de muchas tribulaciones podamos entrar en el reino de Dios. Primera de Pedro, no vayan allí por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, 6 y 7 nos dice que es necesario pasar por diversas pruebas para que sea puesta a prueba ¿qué? Nuestra fe. Porque nuestra fe es más valiosa que el oro. Nuestra fe es más valiosa que el oro. Y el oro, entre más se ponga al horno, más vale. Entre más arda el oro, más vale. Y así es puesta a prueba nuestra fe. Así es puesta a prueba nuestra fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. La puerta es estrecha para entrar al reino de Dios, como lo hablamos ahorita, y ancha para el camino de perdición, nos lo dijo el Señor. Pero es en el desierto, todas esas tribulaciones, todos esos momentos que estamos pasando, que son necesarios que los pasemos para poder confirmar nuestra fe, para poder permanecer en nuestra fe, para poder avanzar. Es en el desierto donde muchos se quedan. Recordemos cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y salió, les tocó que pasar por el desierto. Muchos se quedaron, porque es allí en el desierto donde los cristianos fallamos. Es en el desierto donde los cristianos pecamos. Es en el desierto donde los cristianos nos devolvemos y dejamos la fe. Porque muchas veces no aguantamos las pruebas y las situaciones. Pero tenemos que acordarnos que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Solo los violentos. Y no es violencia de matar a alguien, es violencia de sacar esa entereza de afrontar las cosas con el Señor. Esa entereza de afrontar toda situación con el Señor, ponernos toda la armadura del Señor y poder enfrentar las cosas calmadamente con el Señor. No es en violencia de hacerle daño a alguien, sino con la palabra del Señor, que es la espada que nos va a abrir camino y que va a herir profundamente el corazón de personas que no están caminando rectamente con el Señor. Por eso es tan importante que cuando hablemos algo, lo hablemos con la palabra del Señor, que lancemos en la palabra. Es en el desierto de la prueba, de la lucha, de las tribulaciones, del infortunio, de las enfermedades, de cosas que nosotros no entendemos que nos pasan.
Pero son esos momentos donde el Señor lo manda para probarnos donde realmente nosotros estamos bien parados con el Señor. Recordemos a Job. Recordemos solamente a Job. Job, el Señor lo consideraba un hombre justo. Pero ¿qué le dijo al enemigo? Pongámoslo a prueba y verás que él va a permanecer. Él va a permanecer. Y a pesar que perdió su familia, se enfermó, lo señalaron, le pasó de todo. Digo, desnudo vine al mundo y desnudo vuelvo. Pero el Señor lo restauró, lo levantó y lo restauró aún con más de lo que él antes tenía. ¿Por qué? Porque permaneció firme en el Señor. A pesar de las circunstancias, nunca negó al Señor. Nunca lo negó. Y muchas veces nosotros pasamos por pruebas, por infortunios, calamidades, por situaciones, y lo primero que decimos, Señor, ¿pero por qué a mí? Señor, ¿pero por qué? Al primero que acusamos es al Señor. ¿Y sabe por qué lo acusamos? Porque no hemos entendido que nosotros le pertenecemos a Él, que nosotros somos creación de Él y que en nosotros el Señor hace como Él quiere. Porque nosotros hacemos la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. Por voluntad propia, nosotros no quisiéramos pasar por ninguna situación. Pero si el Señor lo manda, tenemos que aprenderlo a pasar y permanecer firmes en la fe. Pasaremos esas pruebas, esas luchas, tribulaciones. Muchas veces no hemos aprendido a sujetarnos al Señor. Y amados, cuando nosotros aprendemos a sujetarnos al Señor, aprendemos a sujetarnos a cualquier autoridad en la tierra. Cuando a nosotros nos cuesta sujetarnos a nuestro esposo, cuando a nosotros nos cuesta sujetarnos a una autoridad en el trabajo, cuando a nosotros nos cuesta sujetarnos a cualquier entidad, a cualquier autoridad, es porque nosotros no hemos aprendido a sujetarnos al Señor. Cuando nosotros aprendemos eso, aprendemos la sujeción en la tierra. A veces pasamos situaciones que nosotros no sabemos por qué, pero hay una razón para qué, que el Señor la manda. Estuve leyendo en estos días acerca de un misionero que se llamaba Jim Elliot, un gran misionero norteamericano. Un gran misionero norteamericano que nació por allá en el año 1927 y murió más o menos en el año 1956. Tenía 28 años de edad nomás. Un gran misionero, con 28 años, y viajó, inicialmente con algún amigo, viajó hacia el Ecuador. Viajó hacia el Ecuador para compartir el Evangelio. Estuvo allí 3 años. Y en el Ecuador lo tomaron preso los indios Aucas. Lo tomaron preso. Y por el Evangelio él murió. Por el Evangelio él murió. Muchas veces diríamos, pero está compartiendo el Evangelio, está hablando la palabra del Señor. Sí, pero quizás él solo no habría logrado lo que hoy en día hay. Y hoy en día hay, por esa situación que pasó hace tantos años atrás, en 1956, que fue que él murió, hoy en día se han levantado grandes organizaciones misioneras, inspiradas por lo que a él le pasó, y hoy en día llevan el Evangelio a todo rincón del mundo. Grandes universidades y colegios a nombre de Jim Elliot, formando obreros para que lleven el Evangelio. Quizás él solo no lo hubiera podido hacer, pero fue necesario que esa situación pasara para que hoy en día hubiera una proclamación del Evangelio en organizaciones a través de esa situación que pasó. Entonces muchas veces nosotros pasamos situaciones y no sabemos por qué, pero tenemos que darle gracias a Dios que por esa situación otros podrán ser ministrados. No sabemos si el Señor nos ponga personas a nosotros, que por esa situación que nosotros pasamos, ellos pasarán y hoy en día nosotros podemos instruirles y ministrarles porque nosotros ya pasamos por esa situación. Entonces tenemos que darle gracias a Dios porque el Señor no es que estemos pasando
momentos de infortunio, sino que tenemos que verlo como momentos de preparación. Tenemos que verlo como la oportunidad de prepararnos, porque hay otros que vienen detrás de nosotros, a los que nosotros vamos a tenerles que enseñar por lo que nosotros ya pasamos. Amén. Entonces, la mente humana no puede entender los propósitos eternos de Dios. La mente humana es muy pequeña para entender toda la grandeza del Señor, para entender todos los propósitos del Señor. Y al Señor, amados, al Señor no se cree, al Señor no se le entiende con la razón, al Señor se le cree con el corazón. Al Señor se le cree, simplemente se le cree con el corazón. Es cuestión de obediencia con el Señor y permanecer. Hay cosas que nosotros vamos a vivir que nosotros no entendemos por qué las estamos pasando. No la entendemos. Y no la vamos a entender aquí en la tierra, quizás en la eternidad. Porque pasará nuestra vida y no podremos entender por qué vivimos una vida como la que nos tocó que pasar. Por qué vivimos situaciones, por qué las pasamos de esa manera. Y solo el Señor nos las dará respuesta en la eternidad. Solo el Señor dará respuesta en la eternidad. Quizás vamos a pasar situaciones que van a dejar marcada nuestro corazón, que nos va a dejar un resentimiento, que nos va a dejar un dolor. Pero ¿saben? Hay algo tan importante que es la palabra del Señor, y la palabra del Señor en Job 33:13 nos dice: porque Dios no da razón ni de sus decisiones. Dios no explica, amados. Dios no explica por qué de una situación en la que nosotros estemos pasando. Simplemente recibámosla y vivámosla. Y aprendámosla a afrontar, a vivir con el Señor. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el más claro ejemplo. En Él vemos marcada toda área de nuestra vida. Jesús en el Getsemaní. Jesús en el Getsemaní, allí en el Getsemaní fue donde Él pasó su más grande prueba. Su prueba no fue la cruz. Él sabía que ahí se iba a consumir todo. Pero su más grande terror fue en el Getsemaní. ¿Saben por qué en el Getsemaní? Porque ahí Él vivió sus momentos de agonía. Él vivió allí esos momentos donde todas las fuerzas del mal estaban sobre Él. Y quizás el enemigo le estaba diciendo: ¿para qué morir en la cruz? ¿Para qué ir allá? ¿Para qué morir por tus discípulos? Si al fin y al cabo, después de tu muerte, algunos de ellos van a adulterar, algunos van a fornicar, algunos van a robar, algunos te van a abandonar, algunos van a abandonar la fe. Sin embargo, Él no abandonó la misión que el Señor le había mandado. Fue tanta su agonía que en el Evangelio de Lucas nos muestra que él sudó gotas de sangre. Sudó gotas de sangre. Eso se llama hematridosis. Eso se llama hematridosis. Y mire que lo relata solo el Evangelio de Lucas, porque los otros evangelios no lo relatan. Los otros evangelios relatan que Él vivió un momento de agonía, de profundo dolor, de profunda oración. Pero ese momento de agonía, así como lo muestra Lucas, recordemos que Lucas fue médico, por eso lo muestra. Es donde es tanto el estrés que vive una persona, en este caso nuestro Señor Jesucristo, que los vasos sanguíneos se dilatan tanto que se revientan y se mezclan con el sudor, y ahí es donde brotan por la piel, por la epidermis. Y ahí fue donde Él sudó gotas de sangre. ¿Cómo sería la agonía de nuestro Señor Jesucristo en ese momento que está orando, pidiéndole al Padre: Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa? Porque no quería vivir ese momento. Pero ¿sabe cuál era su mayor terror? Su mayor terror no era morir en la cruz. Porque aún el morir en la cruz, hubo discípulos de Él, hubo muchos cristianos que murieron partidos a la mitad, decapitados, quemados, torturados. El mayor terror de Jesús era que allí en la cruz Él iba a sufrir la separación con nuestro Padre Celestial. Porque Él en todo momento vivía en comunión con Dios.
Y aún ahí él dijo: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Recibió alguna contestación del Señor? Pregunto. ¿Recibió alguna contestación del Señor? El Señor no recibió ninguna contestación. Si aún nuestro Señor Jesucristo, estando ahí en la cruz y como Hijo de Dios, no recibió ninguna contestación, ¿por qué nosotros esperamos que nuestro Señor conteste por cada situación que nosotros estamos pasando? Nosotros no podemos esperar y no podemos entender muchas veces las situaciones por las que estamos pasando, y no esperemos que el Señor nos responda en algo. Solamente creamos y permanezcamos en la fe. Solamente es creer y permanecer en la fe. A veces nosotros entramos delante de la presencia del Señor con un listado, ¿no? Decimos que voy a tener un tiempo con el Señor. Y ese tiempo con el Señor se nos vuelve un listado de peticiones. Como si fuera, lo he dicho yo muchas veces, como si fuera la lista del mercado. De exigencias para el Señor. En lugar de venir delante del Señor con reverencia, con adoración, como lo hizo alguna vez Moisés. Moisés entraba delante del trono del Señor exaltándolo. Moisés le decía: ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? Tú eres magnífico, tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres excelso. Así deberíamos de entrar nosotros delante del Señor, a pesar de todo lo que Moisés pudo vivir con el pueblo de Israel. Porque en algún momento hasta Moisés quiso morir. Jonás quiso morir. Los grandes patriarcas quisieron morir por el desánimo. Elías quiso morir también. Sufrió una gran depresión por las situaciones que estaban viviendo. Sin embargo, el Señor nunca les permitió que su corazón desfalleciera, porque ya habían vivido momentos con el Señor, ya habían conocido, ya habían experimentado esos momentos con el Señor. Hoy, amados, cada uno de nosotros hemos vivido algún momento con el Señor, y la invitación es a que permanezcamos en la fe. No importa la situación que estemos viviendo, de familia, laboral, financiera, de salud, de lo que sea. No importa si alguien de nuestra familia está hablando en contra de nosotros. No importa si alguien de nuestro trabajo está hablando a espalda de nosotros. No importa si alguien en el ministerio está tirando piedras de crítica. No importa por lo que estemos pasando, permanezcamos en la fe y sigamos adelante al supremo llamamiento, porque ahí es donde está nuestra meta. Ahí es donde está nuestra meta, como decía el apóstol Pablo. Sigamos a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Muchos hoy en día, por las situaciones y por no estar firmes en la fe del Señor, han dejado el cristianismo. Lo han dejado. Han dejado el cristianismo. Es triste ver hoy en día hombres y mujeres que se han deleitado en la mesa del Señor y hoy en día no quieren saber nada del Señor, porque han pasado por situaciones o no resisten la situación que están pasando y desisten de la fe. Pero aún hoy el apóstol Pablo, a través de esta palabra, nos enseña que aún ni siquiera se había recuperado de la situación que estaba pasando y se levantó a proclamar el evangelio y a hacer más discípulos para el Señor. Hoy en día, amado, si estamos pasando por alguna situación, levantémonos en alabanza, levantémonos a proclamar la palabra del Señor. No desfallezcas, sino que por el contrario, levántate a continuar en la obra del Señor. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Este es un llamado, amados hermanos. Es un llamado para cada uno de nosotros. En estos tiempos en los cuales hay piedras donde el enemigo
está tirando para que nosotros desfallezcamos. Si estamos pasando por un tiempo en el cual estamos siendo probados, no desfallezcas, permanece en la fe. Es necesario reconocer, amados, que aunque el camino no sea fácil, el camino cristiano no sea fácil, nunca lo dejes, nunca lo dejes, nunca vuelvas atrás, sino que por el contrario, sigue firme en el Señor, sigue firme en el Señor, que no vale la pena volver atrás, sino que por el contrario, entender que por más piedras que nos lance el enemigo, la cosecha es abundante de bendición. La cosecha es abundante para tu vida y frutos del Señor vienen para el reino de Él. Que lo que recibimos, que lo que recibamos nosotros de parte del enemigo por una piedra que Él nos tire, nosotros nos levantamos a cosechar y a recibir frutos para el Señor.